Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, este espacio que pertenece a los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión, nuestras salidas a través del Internet y que permite informarnos y compartir con ustedes opiniones importantes respecto de aquellos temas que realmente interesan a la comunidad. En el día de hoy estaremos hablando de dos temas. El uno, relacionado con los derechos humanos. Han transcurrido 66 años desde que Naciones Unidas entregara al mundo una declaración para que los derechos humanos sean respetados en todo el planeta. Y en la segunda parte estaremos hablando sobre los 50 años del Parlamento Latinoamericano. Les saludamos a través de la radio en todo el país. Estamos presentes en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, algo que a nosotros nos alegra, pero también, como lo decimos, nos compromete. También nuestro saludo a través del Internet en www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito nos sintonizan en canal 42, en Guayaquil canal 22 y en Cuenca canal 27. Nuestra primera invitada, la hermana Elsie Monge. Ella es directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos en el Ecuador, aparte de algunas aristas que se destacan en su muy importante hoja de vida. Hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación para hablar sobre un tema que jamás se agota y que más bien crece, porque también crece el compromiso de respetarlo, los derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia y pues en este día espero que sea una oportunidad para, como usted lo ha mencionado, para renovar nuestro compromiso con una vida mejor. Han transcurrido 66 años desde que Naciones Unidas adoptara una declaración universal. Los derechos humanos, cómo han ido evolucionando y el respeto a ellos, cómo también se ha ido dando, hermana. Bueno, es importante resaltar, ¿no es cierto?, que los derechos humanos es un concepto dinámico que va desarrollándose de acuerdo a los momentos históricos, y para mí que depende de dos situaciones. La una es la conciencia que un pueblo tenga de sus derechos, y la otra es el grado de organización para lograrlo. Es decir, que los derechos humanos son conquistas, nos pertenecen a todos, pero son conquistas a través de la historia. Entonces vemos la Declaración Universal precisamente, que es una proclamación con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las naciones del mundo, Naciones Unidas, se constituyen y a poco tiempo emiten la Declaración Universal de Derechos Humanos con ese trasfondo, como para evitar que esas barbaries se repitan en el mundo, para construir unas relaciones de armonía donde haya justicia y donde se pueda construir la paz. Entonces es la noción, las carencias que tenemos nos hacen reclamar derechos, ¿no es cierto? Y haber nacido con ese antecedente, como fue la Segunda Guerra Mundial, ha hecho que los derechos humanos también vayan presentándose en distintas manifestaciones. Creíamos al comienzo, hermana, cuando se analizaban estos temas hace algunas décadas, que era la tortura, que era el no respetar la vida por cualquier situación y enseguida tomarse esa vida como sea. Pero hoy los derechos humanos tienen un concepto mucho más moderno y tienen un compromiso mucho más actual también de los propios estados. Así es, porque mire usted, podemos decir que después de la Declaración Universal hay otros hitos. Por ejemplo, cuando las mujeres fueron tomando conciencia de sus derechos, entonces ya se los elabora en una norma, que son los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de las personas especiales, los derechos colectivos de sectores afro descendientes o indígenas. Es decir, cada sector va tomando conciencia de su dignidad. Esa es la base de los derechos humanos. Pues reconocer la organización, como usted lo decía, sí, ¿no? Reconocer la dignidad de todas las personas por igual. Y eso
es la, como digo, la base para la construcción de los derechos, pero es el grado de conciencia y de organización en un momento dado y la realidad, porque hace 50 años, digamos, o quizá un poco más, no se mencionaban derechos ambientales, y ahora menos todavía derechos de la naturaleza, como que inclusive cuando se comienza a hablar de derechos de la naturaleza, alguna gente dice, eso es raro, solamente las personas tienen, pero es una visión. Los derechos también responden a una visión. En este caso de los derechos de la naturaleza es una visión que tiene una raíz en la cosmovisión indígena, es decir, que todos somos parte del universo, del mismo universo. No es que, como se pensaba antes, la visión antropocéntrica, que el ser humano, el hombre, está para dominar la naturaleza. No, somos parte de. Y si somos parte de, tenemos que respetarla y cuidarla también. Entonces, eso va cambiando. La estructura jurídica, la composición de las leyes, cómo se han ido formando los distintos estados, ¿han ido a la par de esta evolución de los derechos humanos y del respeto absoluto a los mismos, hermana? Digamos que es la sociedad, pienso yo, la práctica social, la práctica política, la que lleva a que eso se recoja en leyes, ¿no es cierto? Comienza desde la sociedad una práctica que cuestiona quizá situaciones que no respetan derechos y bueno, hay la modificación de leyes. Ahora, o la creación de nuevas. O la creación de nuevas, así es. Pero y eso es la base de los estados. Ahora, por lo general, la Constitución, en el caso ecuatoriano, la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, se reconoce que, por lo menos en la parte declaratoria, es sumamente garantista, ahí se respeta todos los derechos, pero eso está enunciado. Hay que llevarlo a la práctica y ahí es donde viene la dificultad, porque no es fácil cambiar estructuras sociales, políticas que estén de acuerdo al respeto a la dignidad de todos por igual, que promuevan la igualdad sin ninguna distinción, igualdad de género, que apunten a una mejor distribución de la riqueza. Todas esas cosas ya son estructurales, entonces importante son más que esté difíciles. escrito, pero que se vaya concretando en cada una de las leyes. Podrían ser las orgánicas, podrían ser las secundarias, pero más aún a través de una estructura de Estado cruzada, en donde la participación ciudadana tenga mucho que ver. Hermana, el respeto a los derechos humanos en el Ecuador también han tenido su historia. También han llenado varios capítulos de estas páginas de la historia nacional. Así es, y el respeto a los derechos humanos o la conciencia de derechos no es en línea recta, tiene altos y bajos, ¿no es cierto? Depende de muchas cosas. Nuevamente yo sí apuesto al grado de conciencia y de un compromiso más allá del individual. Tiene que verse por el colectivo, por en lo que se llamaba el bien común, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en la historia más reciente de Ecuador, pues hemos tenido episodios o gobiernos o regímenes que se los conoce como muy represivos, donde pues ahí lo que primaba nuevamente es visión, ¿no es cierto? Ajá. Todo esto de la Ley de Seguridad Nacional, el que no está a favor o no comparte la posición oficial, entonces se lo considera el enemigo interno, y si es que hay una confrontación, una especie de guerra interna, entonces en la guerra se justifica cualquier cosa, y ahí vienen las graves violaciones a los derechos humanos. Y violación de derechos humanos tiene que ver siempre con abuso de poder. Mientras más poder se tenga, más facilita y más peligro de abusar, ¿sí? De abusar de ese. Y ahí vienen las violaciones de derechos humanos. Es toda una situación compleja, dinámica. Es una verdadera ciencia.
Y como necesitamos seguir profundizando este análisis y esta conversación, vamos aquí a hacer una breve pausa. Vamos a cumplir con ustedes, señoras y señores. Les entregamos estos importantes mensajes y luego volveremos para seguir hablando con nuestra primera invitada, la hermana Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, a propósito de estos 66 primeros años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya volvemos.